Hola, bienvenidos a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya y para mí siempre es un gusto poder saludarlos a la distancia. No sé si lo están escuchando de día, de noche o lo están viendo. Pero bueno, bienvenidos. Este es el episodio 39 y además un episodio especial donde estamos comenzando una nueva serie. Una serie donde queremos revisar los rostros de Cristo. Y bueno, les voy a comentar un poquito esta idea de los rostros de Cristo. Lo que pretende es poder apreciar estas diferentes perspectivas, no sé si facetas, pero toda la riqueza que hay en la persona de Jesús. Vamos a hablar desde la divinidad, la humanidad de Jesús. Vamos a ver un Jesús como personaje histórico relevante que es, y también vamos a hablar de la enseñanza de Jesús, el Jesús que nos han enseñado. Y bueno, esta mañana quiero introducir a mi invitado de hoy, Pastor Uri García. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Diego, muy bien. Buena vida. Sí, qué gusto poder estar de nuevo acá con Buenísimo. ustedes compartiendo. Gracias por acompañarnos y yo quiero contarles que Uri, de hecho, creo que fue hace como 2 meses o mes y medio, que me diste esta idea, de hecho, ¿verdad? Me dijo, Diego, vieras que tengo una idea y me gustaría compartirla para el podcast porque puede ser una buena idea. Y de hecho fue Uri el que nos pasó esta idea que me encanta. Entonces hemos venido hablando un poquito, discutiendo respecto al tema y de hecho hoy vamos a enfocarnos en Jesús divino, la divinidad de Jesucristo. Y obviamente pues este formato de conversación pues no pretende ser una cátedra ni una cosa muy didáctica, pero sí queremos animarlos que de repente a partir de lo que conversemos la gente pueda sentirse animada a ahondar más. Esa es nuestra intención. Por supuesto, claro. Sí. Es un tema profundo y en ningún momento pensamos ser exhaustivos ni mucho menos agotarlo. O sea, nada más es, como dices, despertar el interés y mostrar que ese rostro existe. Claro, importantísimo. Y bueno, vamos a comenzar con el rostro de Jesucristo, su divinidad, la divinidad de Jesucristo. Y bueno, qué dicha que puedas acompañarnos. Yo sé que sos un apasionado por la teología y un estudiante de teología que constantemente sigues creciendo y aprendiendo, y eso es algo que queremos explotar aquí nosotros conversando. Entonces entremos de una vez en el tema. El tema es interesantísimo, es grande y vamos a hacer nuestro esfuerzo tal vez para sintetizarlo y compartirlo. Pero bueno, comencemos por esa expresión, Jesucristo divino, ¿verdad? Su divinidad. ¿Qué implicaciones tiene y cómo es que podemos afirmar esa divinidad de Jesús? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Sí. Ok, como para poder intentar responder esa pregunta, creo que deberíamos de plantearnos una previamente, y es decir quién o qué es Dios, para así poder comparar esa declaración y ver si la persona de Jesús la sostiene. Claro. Ya, entonces, acto primero, definimos quién o qué es Dios. Acto segundo, vemos si Jesús es o no es Dios, ¿verdad? Claro. Entonces, esta pregunta de quién o qué es Dios no es una pregunta nueva, es quizás una de las preguntas más milenarias que existe en la humanidad, porque ha sobrecogido siempre a la especie humana, donde quiera que estén. Cuando nos entendemos como seres racionales, estas preguntas existenciales nos asaltan, ¿verdad? Las grandes preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Estamos solos en el universo y ahí surge la idea de una divinidad, de un Dios. Y es que entonces los seres humanos, yo digo que nacemos con ese sentido de trascendencia, es decir, pensando en que hay algo más allá, y es lo que precisamente suscita todas esas inquietudes. Así que para mí es algo inherente a la naturaleza, de la naturaleza humana, preguntarse sobre Dios. Eso ya lo decíamos en otra ocasión que yo estuve por acá. Nosotros creemos que Dios se ha revelado, es decir,
por eso para reflexionar sobre Dios tenemos una revelación, o sea, ese Dios no está escondido, el Deus Asconditus, ¿verdad? Se mostró, se ha mostrado, creemos nosotros, por medio de los escritos sagrados y por medio de la persona de Jesús, que es una afirmación que nosotros hacemos. Así que de esos son los modos que podemos acceder al conocimiento de Dios, o sea, de este modo podemos hacernos una idea de quién es Dios. Pero vieras que existe una teoría que dice que para hacerte una idea de Dios, no precisamente tendrías que tener una revelación como un escrito sagrado, ¿verdad? Sino que solamente por el simple ejercicio del raciocinio, tú puedes llegar a conclusiones que de hecho a la hora que concluyes te das cuenta que son conclusiones muy parecidas a las que encuentras en la revelación. ¿Me explico? Sí. Sí, entonces esa teoría sostiene eso, que los seres humanos, por ese sentido de trascendencia que tenemos, a la hora de pensar en Dios podemos llegar a concluir en este ser, ¿verdad? Trascendente y todo lo demás. Si no, mira la pregunta. Hagamos este ejercicio, Diego, conmigo. Digamos, si le preguntas a una persona laica o incluso un ateo, ¿verdad? Alguien que no tenga conocimiento de esta revelación, y le preguntas, ¿quién o qué es Dios? ¿Qué te respondería? Sí. La mayoría de la gente refiere a una fuerza creadora, a un creador, a un ser supremo, ¿verdad? La gente lo deja como en categoría de alguien que ordena, que crea lo existente, ¿no? Sí, ves, y ya, precisamente solo con esa declaración que haces de el ser supremo, de hecho la mayoría de personas van a coincidir en eso, hay un ente ahí, ¿verdad? Que lo gobierna todo, que lo rige todo, que lo creó todo, que es superior a todo. Entonces, solo con esa declaración del ser supremo podemos acercarnos a una idea de Dios que es muy parecida a la de la Biblia. Claro. Pensar en ese ser supremo, ya estamos diciendo que es un ser que nos excede, está más allá de nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy hablando en sentido de todo lo creado. Sí. En nombre de todo lo creado puedo decir, o de todas las cosas existentes podemos decir, ese es un ser supremo, es decir, está más allá de todos nosotros, ¿verdad? Sí. Así que para definirlo, eso es lo interesante, cómo se define ese ser supremo, ¿ya? ¿Qué característica, verdad? Le podemos dar. Eso es lo que en teología llamamos los atributos. Atributos de Dios, exactamente. Entonces, Diego, como verás, estamos intentando responder quién es Dios sin precisamente utilizar el recurso de la revelación o algún libro sagrado. Vamos a hacerlo con el simple ejercicio de raciocinio, ¿te parece? Claro. Sí, algo que decías que es importante tener en cuenta, que es una de las razones pues, obvias de por qué el ejercicio de acercarnos a este concepto de Dios es difícil, es por eso que decía, o sea, porque es mayor que nosotros. Siempre que definimos algo que está por sobre nuestra capacidad de entenderlo o de dominar o de captar, va a resultar más fácil, pero aquí estamos tratando de definir algo que categóricamente es mayor que nosotros, nos excede, decías. Sí. Entonces ya eso también hace del ejercicio de asociar a Dios o definirlo en un concepto, ya lo hace complejo, muy complejo. Pero si nos referimos a esos atributos, ¿cuáles son esos atributos a los que podemos referirnos y comenzar a llenar de carácter a este concepto de Dios supremo, superior? Claro, sí, Diego, y quiero subrayar esas palabras porque es necesario, antes de mencionar algunos de esos atributos, decir que vamos a llevar nuestros cerebros hasta sus límites de la comprensión humana al intentar hablar de Dios, porque no tenemos a veces parámetros. O sea, desde nuestro acceso al conocimiento, ¿verdad? No tenemos parámetros a veces para poder categorizarlos. Entonces es como un mejor esfuerzo que hace el raciocinio en pensar
a ese ser trascendente, a ese ser supremo. Y vea, por ejemplo, te voy a poner uno de los atributos que a mí me explota la cabeza y me hincha el corazón cuando lo menciono, es hablar de la aceidad de Dios o de la perseidad de Dios, dirían algunos teólogos. Esto refiere a la autosuficiencia. Que Dios es un ser autosuficiente, que no depende de nada para existir, sino solamente de sí mismo. ¿Ya? No necesita una causa, Ni origen. porque Él no es efecto de nada, sino que simplemente es. Ahora, para que todo lo demás exista, en el ejercicio del raciocinio que te digo, tienes necesariamente que caer en una conclusión. Tiene que haber una causa primera, que es la causa de todo lo demás. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa causa primera, que de hecho los filósofos hablarán de ella, ya mencionábamos la posición de Aristóteles la vez pasada, que él se refería a este motor que mueve todo lo demás y que no es movido por nada, el pensar, que se piensa a sí mismo, decía. O sea, y el ser necesario, hablan también ellos, porque si todo lo demás fue, hay un ser que es necesario. Exactamente, y este es Dios. O sea, cuando llegas en ese ejercicio, y Tomás de Aquino lo presenta muy bien cuando habla de este ser necesario. Así que, Diego, la aceidad número 1. Aceidad de Dios es una de las cosas que ya debería de acercarnos un poquito a poder responder esa palabra, a eso, esa pregunta, perdón, que tú haces de quién o qué es Dios. Es este ser supremo tiene que ser un ser eterno. Ya, casi que por conclusión, ¿verdad? Sí. Deberíamos de pensar en un ser eterno. Hablar de la eternidad. Qué difícil, Diego, qué difícil, porque nuestros cerebros no pueden captarlo. Y tal vez una de las palabras que se asimilan es la infinitud. Este concepto, porque de hecho es solo un concepto, pensar en el concepto de lo que es infinito. Haz un simple ejercicio, ¿verdad? Cuando pensamos en el infinito, normalmente pensamos en una forma lineal, como hacia adelante, ¿cierto? Entonces decimos, ¿qué es algo infinito? Obviamente que no tiene fin, o sea que se puede ir extendiendo, va extendiéndose y que no le encontrás final. Los matemáticos se divierten, ¿verdad? Haciendo ejercicios como este y hay un montón. Pero hagamos esta simple suma. ¿Cuánto da si sumamos infinito más 1? Infinito más 1. ¿Cuánto da? Da infinito. Da infinito. Infinito más 2 sí va a ser lo mismo. Infinito más infinito va a dar siempre infinito, porque el infinito tiene una característica. Cuando creemos que ya lo hemos alcanzado, se extiende y nos deja botados. Entonces es ahí donde el raciocinio humano alcanza su límite y dice, es de Dios, ¿verdad? Pero no solo eso, Diego. La eternidad es todavía muchísimo más abrumadora. Pensar quizás de forma lineal hacia adelante está bien, pero pensar de forma lineal hacia atrás. O sea, un ser que no tuvo inicio. O sea, nosotros podemos pensar a partir de este momento hacia adelante y ya nos abruma, pero pensar todavía hacia atrás y algo que nunca comenzó. O sea, que es preexistente, que existe antes de que todo haya comenzado. Sí. Esa es la eternidad de Dios. Sí. De hecho, la eternidad rompe nuestros conceptos de espacio y tiempo. Sí. Porque nosotros siempre lo ubicamos de te veo a tal hora en tal lugar. Y define todo. Define el lugar, define el momento y define que vamos a estar ahí por 1 o 2 horas conversando. Pero cuando no puedes hacer referencia a tiempo o al lugar, solo puedes decir estoy ahí porque estaba ahí. Y seguir estando ahí, ¿verdad? Rompe lugar y tiempo que para uno no tiene cómo cognitivamente
concluirlo. Simple y sencillamente esa es la idea. Así es, no hay categorías humanas para eso, así es. Entonces, de hecho, la vez pasada decíamos que la aseveración de que Dios no existe cabe ahí, porque decía un teólogo que lo que existe precisamente está delimitado por espacio y tiempo. Pero Dios no está delimitado por espacio. No existe y tiempo. En ese espacio. Sí. Entonces, Dios simplemente es, ¿verdad? Es exactamente. Sí. Bueno, ahora, en la eternidad, vea, voy a mencionarte otro atributo más que para mí es uno de los más excelentes. De hecho, hay personas que no prefieren llamar atributos, sino llamarle perfecciones de Dios. Okay. Porque ese es un atributo que solo le pertenece a Dios. La perfección. Y de hecho, todos estos atributos que mencionamos, los teólogos los llaman atributos incomunicables de Dios, porque no los vas a encontrar en ningún otro ser en la naturaleza, en nada más en la naturaleza, y que apenas lo puedes imaginar, ¿ya? Sí. Entonces, solamente le pertenece a Dios. Y la perfección es algo que solo a Dios le pertenece. ¿Qué es lo perfecto? Que vamos a ver, cada quien lo va a definir por lo que, vamos a ver, por el estándar de lo mejor, pero por el estándar, pero el estándar ya te delimita de la perfección de Dios, porque la perfección de Dios supera el estándar que tengas, sea cual sea, no importa cuál sea, Dios supera esa expectativa de bueno. Excelente. O de bello, o de hermoso, así o de bien hecho, o de lo que sea. Y vea que la perfección tiene ciertas características que no se puede ser mejor que eso. Sí. Ya. Cualquier cosa que encontres en la naturaleza, en el universo, puede ser siempre mejor. Sí. Pero Dios no. Porque Dios ya es lo mejor que puedas imaginar. Entonces, lo perfecto es aquello que no se puede mejorar, sí. ¿Cierto? Pero también tiene otra característica. Lo perfecto tampoco puede decrecer. Sí, no puede dejar de ser lo perfecto que es. Así es, porque entonces, así es, no puede no ser, ¿verdad? Sí. En ese sentido, no puede no ser perfecto. O sea, entonces, pensar en Dios, en esa perfección, a mí me conmueve porque te habla de la consistencia de Dios. Dios es un ser consistente, inmutable, dirían algunos, ¿verdad? Sobre este mismo atributo, o sea, no hay sombra de variación en él, ¿no? Pero también, Diego, la perfección de Dios habla de un Dios que no cae en contradicciones. Entonces, y esto, vea que solo el simple ejercicio humano te puede decir, para que exista un Dios tiene que ser perfecto. O sea, no puede caer en contradicciones, no puede equivocarse. Sí. Eso es. Pero tampoco es un Dios que no pueda seguir creciendo más. ¿Ya? No pueda seguir siendo, porque entonces se superaría a sí mismo y eso no puede ser. No podría ser, sí. Ahora, si estamos buscando responder la pregunta ¿quién o qué es Dios? Necesariamente tiene que ser así, como lo acabamos de mencionar. Debe tener estas características. Y al llegar a esas conclusiones vemos que son conclusiones que encontramos también en la Biblia acerca de Dios. Hablar de su omnipotencia, o sea, es todopoderoso. Tiene que haber un ser que es todopoderoso. De hecho, mucha gente lo define así, que es un ser omnisciente o omnisapiente, que lo sabe todo. O sea, Dios no puede aprender. No hay nada que pueda descubrir ya porque lo conoce, lo sabe todo, ¿verdad? Y hablamos de un ser omnipresente también, ¿cierto? Sí. Y quizás es uno de los atributos más locos de Dios que a mí me destapa la cabeza precisamente por eso, porque nos cuesta imaginar algo más allá del tiempo, Diego, y más allá del espacio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te digo esta declaración, Dios está aquí, porque es un ser omnipresente. Sí. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Claro que sí. Si vamos a China y hay otro creyente en Dios diciendo también, Dios está aquí. Es igual de cierto. Sí.
Pero fíjate que también es igual de cierto decir, Dios está aquí en este momento, como lo acabo de decir hace segundos atrás. O sea, que Dios también está ahí. Y la constante presencia de Dios en su creación, que además está claramente manifiesto en esa creación y que no conoce limitación por tiempo y espacio. Así es. Entonces, ves que con el simple ejercicio del raciocinio humano puedes llegar a darle cuerpo a un Dios que ya sabes que es complejo y que se escapa de tus capacidades de entenderlo. Y eso que no hemos mencionado, la magnificencia de Dios, de su señorío, la supremacía de Dios, claro, etcétera. Urico, ¿cómo hacemos para movernos de este plano de ser supremo, creador, todopoderoso, con estos atributos que son trascendentes al conocimiento y la realidad y condición humana? Porque aquí es donde viene la intersección, ¿verdad? Que llamaría yo, ¿verdad? Como, ¿cómo llegamos entonces a ese entendimiento o a esa afirmación de Jesús es ese divino, ¿verdad? Ese Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos conduces para unir esos dos eslabones que has venido mostrándonos? Su carácter, sus atributos y lo trascendente que es aún para el conocimiento y entendimiento humano. Sí, para responder, o sea, ves que obviamente esa es la pregunta inicial y la tenemos aquí, la tenemos presente, está palpitándonos y hacia eso nos dirigimos. Me gustaría mencionar un atributo más de Dios que nos va acercando a eso. Bueno, dos atributos más. Uno es que Dios es insondable por naturaleza. Ya lo hemos venido diciendo hace ratos. O sea, nuestros parámetros van a llegar a cierto límite. Por lo tanto, de ahí para allá no puede ser estudiado, no puede ser conocido. Por eso, la gran parte de Dios va a ser para nosotros siempre misterio. Desconocido, en parte. Sí, y hay un pasaje en la Biblia, en Job, capítulo 11, versículos del 7 al 9, me gustaría leértelo, cuando dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Más profunda del Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Entonces, cuando intentamos conocer algunas cosas de Dios, debemos de saber que siempre van a haber otras que no las vamos a lograr entender por completo. Y una de ellas es la Trinidad de Dios. Este es el siguiente atributo que te decía. La Trinidad de Dios es en un gran porcentaje misterio. Sí. Porque cómo funciona, cómo se da. Pero después de describir a un Dios tan complejo con todos los atributos que mencionamos, vamos a ver que en un Dios así, la Trinidad sí es posible. ¿Ya? Que es que sea un solo ser en tres personas. Una sola sustancia con tres personas, y eso sí me acerca más a poder responder la pregunta inicial que estamos haciendo, que si se puede sostener que Jesucristo es Dios. Y de hecho, ese ha sido el choque teológico, ¿verdad? A través de toda la historia. ¿Cómo logras que coincida esa idea de que hay dos personas compartiendo una misma sustancia? ¿Verdad? En este caso, exactamente, en el caso de ser hombre y ser Dios al mismo tiempo. Eso es algo bien difícil. Y no es una pregunta fácil, Diego, y tampoco quiero ser reduccionista y dar respuestas rápidas. La iglesia tardó 4 siglos y medio, más o menos, para poder darle cuerpo a una de las doctrinas más importantes de la iglesia, que es la divinidad de Cristo. O sea, que hubiera un consenso en la iglesia en general. Y esto se resuelve de manera bastante categórica en el concilio de Calcedonia, a mediados del siglo V después de Cristo. La iglesia, en sus albores,
nació con un montón de doctrinas erróneas acerca de esta naturaleza de Jesús. Ya habrán oído del nestorianismo, el arrianismo, el sabelianismo y todos estos que eran ideas que presentaban si Jesús era mitad humano. O solo humano, o solo Bien. Dios. Sí, ¿verdad? sí, sí. Ya. Fue una vertiente de ideas que no terminaba de casar el concepto trinitario propiamente que estamos hablando, ¿no? Exactamente, así es. Y de hecho, en sus mejores esfuerzos que hicieron por conciliar, todavía no era suficiente, ¿verdad? Porque algunos decían, sí, era Dios por unos momentos, pero por otros no. Era Dios, pero no era eterno. Y un montón de variantes que habían acerca de eso. Pero ya en Calcedonia se dice no. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Es decir, plenamente Dios, con todos los atributos que acabamos de mencionar, y plenamente hombre, con todos los atributos que también nosotros tenemos. ¿Cómo es que esa naturaleza puede coexistir? Y ahí se hablaba de un término que es interesante, la hipóstasis, que es un término filosófico, ¿verdad? De cómo se concilia esas naturalezas en una sola sustancia. Uh-huh. Entonces se habla de la naturaleza hipostática de Cristo, que contiene todo esto. Ahora, ¿ves por qué era necesario mencionar quién es Dios? Porque al entender un Dios tan complejo que tome forma humana, está bien, o sea, es aceptable dentro de sus parámetros, es aceptable dentro de lo que entendemos como Dios. ¿Ya? Ahora, esto, por eso yo te decía, capítulo 1 definimos Dios, quién es Dios, y capítulo 2 definimos si Cristo, si Jesucristo cabe en esa declaración. Sí. ¿Cómo sería armonizar finalmente esta idea trinitaria, estos atributos y esta manifestación de el Hijo, el que llama el mismo el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que él mismo dice Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles serían para vos los puntos que nos terminan de casar estas ideas? Sí, bueno, habíamos hecho un ejercicio más que todo mental, ¿verdad? Como te decía, un ejercicio más que todo a base del raciocinio humano. Pero para llegar a conocer ciertas cosas de Dios y poderles dar más cuerpo, como decía, poderles definir, ahí sí necesitamos acercarnos a lo que la Biblia dice acerca de Dios, la luz que la Escritura nos trae acerca de quién es Dios. Entonces, me gustaría mencionar eso. Claro. Más bien, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esta naturaleza, de este Dios? Bueno, tenemos que entender que la Biblia de tapa a tapa dice que Dios es uno. Eso lo vas a encontrar abundantemente en toda ella. Lo que pasa, Diego, es que el concepto de Trinidad no contradice la unicidad de Dios. ¿Ya? Aunque el concepto de Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí es tácito en ella. Y de hecho vas a ver un montón de evidencia que muestra que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que Dios el Padre es Dios. Están presentes y activos Ininterrumpidamente en el texto bíblico. Así es. Entonces, este concepto de Trinidad no viola ese principio de la unicidad de Dios, solo la hace más compleja para nosotros, para comprenderla, eso sí. Ahora bien, yo quiero que veamos una de las figuras que la Biblia utiliza para el Dios creador. Se le conoce como Dios Padre, ¿cierto? Y Jesús va a referirse a Dios como Padre, ¿cierto? Pero también va a hacer ciertas declaraciones como controversiales, que dice, el Padre y yo somos uno.
uno somos, así es. Jesús es considerado digno de adoración y esa práctica de adorar a Dios en toda la Biblia es algo exclusivo precisamente. Y Dios siempre lo ha reclamado y nunca lo comparte con nadie. Sí. Pero con Jesús sí. Y de hecho dice, a Él adórenlo, Apocalipsis, ¿verdad? Menciona y se le está dando ese lugar de adoración a Dios. Jesús también se va a referir al Espíritu Santo como el otro consolador, ¿ya? Otro como yo. Exactamente, el otro como yo. Y de hecho, te hace un error. Yo quisiera leerlo, Diego. ¿Te parece si lo leemos en Juan capítulo 14? Es que aparece eso. Y me gustaría que, bueno, voy a hacerlo aquí con la Biblia, ya que la tenemos aquí a mano, por dicha. Cuando leemos estos pasajes así, al principio nos va pareciendo bien, pero después se torna un poco confuso para nosotros. Vea, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ¿verdad? Para que donde yo estoy también vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y le dijo Tomás, aquí está, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabremos el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí es donde se empieza a poner enredadititico. Si me conocéis, también conocerías a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ya. Wow. Hasta en los discípulos se queda como suave. Viene Felipe y dice, bueno, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Y con eso nos basta. ¿Y qué le dice Jesús? Tanto tiempo, ¿verdad? He estado con vosotros y todavía no me... Hablando en primera persona ya, sí, como el Padre. Y entonces, Diego, en todo este pasaje vos vas a encontrar esa mezcla que hace Jesús de hablar en primera persona, luego se pasa a segunda persona, luego tercera persona, que vendré, me los llevaré e iremos, estaremos juntos, y dice, y el Padre enviará otro consolador, pero luego dice, yo se los voy a enviar, y dice, yo me voy, pero voy a estar también con ustedes. Entonces, si no tenés una idea de un Dios trino, esta cosa te parte la cabeza. Sí. Ya. Y difícilmente vas a lograr entender un pasaje como este si no es a partir de la Trinidad. Pero entonces ves que solo en estos pasajes podemos ver la evidencia que hay sobre la Trinidad, claro, de Dios, o sea, sobre esa consustancia que comparten. Hay más evidencia, claro que sí. Sí. Un pasaje célebre. Bueno, a ver, dime tú, debes conocer al menos uno. Para mí el texto que es sumamente interesante es el de Juan, capítulo 1, versículo 1, que armoniza y que tiene como esta referencia al inicio, a la creación, que resuena con Génesis, ¿verdad? Que en el principio, Dios creador, todopoderoso, crea todas las cosas. Que de hecho en Génesis también vemos esta participación plural que estás mencionando de la Trinidad y ese carácter divino de Dios ahí. Y está Jesús manifiesto en esto también. Cuando viene el relato de los evangelios en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era Dios. Claro. Entonces esa expresión del verbo también resuena mucho con la idea de que ahora se ha manifestado todo esto que fue desconocido de este Dios que es insondable, ¿verdad? Ahora manifiesto en la persona física, humana de Jesús, ¿verdad? Donde entramos al otro tema de la encarnación, que en sí representa otro misterio. Pero bueno, entonces es interesante ver cómo el texto señala a Jesús como el cumplimiento de la ley, como el cumplimiento del que venía para liberar, de este personaje profético y mesiánico, ¿verdad? Jesús se manifiesta interesantemente, nunca dice yo soy Dios, pero siempre dice yo soy el Hijo y tengo un plan y he descendido
y este que nos está mencionando, sobre todo en el contexto de salida de Jesús, digamos, de ya culminar su obra en la cruz y la resurrección, se vuelve a aclarar más, ¿verdad? Como regreso al Padre, y después regreso por ustedes para que donde yo esté, ustedes estén conmigo y toda esta idea. Entonces, algo interesante que me encanta del texto bíblico es que cuando armonizas eso, como estamos tratando de hacer, te das cuenta que la Biblia señala a Jesús como la materialización de Dios. Que en esto para mí es clave. Si Dios llega a materializarse a nuestra imagen como hombres, inmediatamente hace lo desconocido de Dios conocido, y lo invisible lo hace visible. Y yo creo que ahí es donde está el valor tan grande de ver a Jesús como esa máxima de Dios manifiesto, ¿verdad? Y ahí es donde está, creo que el vínculo de este hombre es Dios. Y bueno, por sobre todo la resurrección, ¿verdad? La resurrección viene siendo como este evento donde entonces el límite de lo mortal, ¿verdad? Todo mortal muere, sufre, deja de ser. Pero Jesús sufre una muerte sacrificial, ¿verdad? Pero no deja de ser, sino que el mismo Padre le levanta y sigue siendo, que es uno de los atributos que decíamos. Dios simple y sencillamente es. Y Jesús constantemente lo vemos decir, yo soy, yo soy yo soy. Jesús está volviendo a referenciar ese atributo de Dios de ser en sí mismo, de existir sin causa, sin hecho, ¿verdad? Claro. Entonces ese me gusta. Y también recuerdo el pasaje de Colosenses 1:15, ¿verdad? Que Él es la imagen del Dios viviente, la misma esencia que hemos estado diciendo. Entonces esa para mí es como la culminación de este concepto tan grande de Dios, sus atributos y este personaje trascendente para nosotros como creyentes. Esta es la máxima, ¿no? Esto es lo que estamos expresando. Claro, Diego. Bueno, sí, ya vimos que la evidencia es abrumadora en el texto bíblico acerca de la deidad de Cristo, por supuesto que sí. Es innegable, o sea, negar eso sería negar la doctrina cristiana. Sería tergiversarlo. Sí. Que en algunos casos, tristemente, suele suceder, ¿verdad? Personas como yo creo en Dios, pero no creo en Jesús, o creo en Jesús como un hombre muy bueno, pero no fue Dios. Y viene esta mezcla que yo creo que es un buen ejercicio. Y justamente te quería preguntar esto para ir cerrando. Al final ¿cuál es lo trascendente o qué es lo importante al final de llegar a esta conclusión a la que estamos llegando? Buenísimo. Excelente. Dijimos al principio, ¿verdad?, que podíamos hacernos una idea de quién es Dios, ese ser supremo, con el simple ejercicio del raciocinio humano, claro, y podíamos llegar a conclusiones que la misma Biblia ya nos advierte o ya nos indica, ¿verdad? Sí. Ahora, la Biblia va a venir a dislucidar y a poder afirmar esos pensamientos que estamos teniendo acerca de Dios y aclararlos, a ponerlo más en plano. Pero en Cristo esos atributos se ven más palpables, ¿ya? Ahora bien, esos eran los atributos incomunicables de Dios. Pero hay otros que los teólogos llaman los atributos comunicables de Dios, que en otro momento le llamarán atributos morales de Dios, que es su amor, sí, su bondad, la gracia, la misericordia de Dios. Así es, la justicia de Dios. Ahora, todas esas cosas no las pudieras concluir con el simple raciocinio humano. Necesitas algo más que te las revele, que te las muestre de Dios. Y ese es Jesús. En Él se materializan estos atributos de Dios, esos atributos comunicables de Dios. Él los pone, o como vos lo dijiste bien ahora, Él los encarna en sí mismo. Entonces necesitamos a Jesús para que nos perfeccione lo incomunicable de Dios, pero para que nos transmita lo comunicable de Dios y lo haga entendible para nosotros. Porque solo en Jesús pudieras entender la justicia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios en su totalidad, la fidelidad de Dios está ahí en la persona, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. El Deus ad conditus, ¿verdad? Ahora sí está plenamente manifestado en Él.
Sí. No hay revelación más grande de Dios. No puedes ir más lejos Jesús, que eso. Que Jesús, exactamente, exactamente. Ese Dios trascendente se hace inmanente en la persona de Cristo, se hace claramente visible en Él. Jesús también, en este caso, Diego, hace relevante a Dios, porque lo trae a nosotros, ¿verdad? Lo acerca. Así es, lo acerca a nosotros y te dice, esto está presente con la humanidad. Sí, yo creo que ese punto creo que es el más punto final, diría yo, concluyente, por lo menos en el sentido de que si pretendes acercarte a Dios, aquí vemos a una máxima, ¿verdad? Que Jesús como el único mediador, así que si pretendes sustituir esa imagen, esa persona, terminas perdido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es clave entender que Jesús es la respuesta de Dios mismo para llegar a Él. Por eso no hay otros atajos, no hay otras formas. Entonces, lo más lejos que puedes llegar con Dios es a través de su Hijo. Y pretender llegar más allá con Dios saltándose o obviando al Hijo sería encontrarnos perdidos y ahí es donde viene, ¿verdad? En las fábulas, en las ideas, en las filosofías, que aunque pueden tener un valor como ejercicio filosófico, uh-huh, no aterriza en nada como en un ejercicio práctico. La otra cosa que aprecio mucho, digamos, de llegar a esta conclusión es que Jesús lleva todo lo desconocido de Dios a un sentido entendible y conocido y con un sentido práctico. Que otras veces hemos discutido esto, ¿verdad? Sí. Como la teología al final debería llevarnos a conclusiones no solo a nivel cognitivo, pero a nivel práctico, ¿verdad? ¿Quién somos nosotros en torno a este Dios entonces? ¿Quién somos nosotros en torno a este hombre Jesús? ¿Cuál es la expectativa de Dios si se está revelando de esta manera? ¿Cuál es la expectativa de Jesús? ¿Verdad? Y nosotros hablamos, ¿verdad? De ser hijos de Dios, de ser discípulos de Cristo y ser transformados por el Espíritu Santo, digamos, para agregar a la idea del concepto trinitario que hemos discutido. Uri, muchas gracias. Qué buena conversación. Yo sé que hay un montón de cosas más por andar. No sé si hay algo más que quieres compartir, tal vez como un reto pensando a la gente de meternos en apreciar este rostro de Jesús. Sí, claro. Bueno, Diego, no, como decía, como seres humanos, existencialmente reflexionamos sobre esto, pero ya lo dijiste vos, por una necesidad también de pensarnos a nosotros mismos, o sea, de constituirnos a nosotros, de entendernos a nosotros a la luz de ese razonamiento. En ese sentido, pudiéramos decir que Dios lo engloba todo, sí, todos nosotros. Entonces Dios, como bien lo diría el libro de Eclesiastés, es el todo del hombre. Sí. Entonces, pensar en Jesús como ese Dios, ¿verdad? Es pensar en que en Él puedes encontrar respuestas satisfactorias a esas preguntas precisamente existenciales que sobrecogen a la humanidad, ¿ya? Que no nos dejan estar en quietud, nos intranquilizan, ¿ya? Sí. De nuevo, de donde vengo, hacia dónde voy. En Jesús están plenamente satisfechas esas preguntas, ¿ya? Entonces, intentar conocer a Cristo, diríamos, o diría yo, que es lo más virtuoso, subrayando y haciendo eco a tus palabras, es lo más virtuoso a lo cual como seres humanos pudiéramos anhelar acceder, ¿ya? Porque es estar accediendo a Dios mismo. Sí. ¿No? Me gustó como el otro día vos lo mencionabas y decías, no se puede llegar a un escrutinio más grande de la verdad, que es estudiar a Cristo. Así es. Si tienes a Cristo, si tienes el conocimiento de Cristo, puedes estar satisfecho en Él. Pero lo mismo puede entenderse todo lo contrario. Puedes llegar a tener muchos conocimientos de todo, pero si no tienes este conocimiento tan esencial para el ser humano, que es el conocimiento de Dios a través de la persona de Jesús, no tienes nada. Estás con las manos vacías. Uri, muchas gracias por acompañarnos y por darle inicio y por la idea también, la inquietud de explorar estos rostros de Jesucristo.
Queremos invitarles a que no se pierdan los siguientes 3 capítulos donde vamos a poder seguir ahondando en otros rostros de Cristo. Así que este fue el episodio 39 con esta nueva serie de los rostros de Jesucristo. Los animamos para que nos sigan en redes sociales. Y Uri, de nuevo, muchas gracias, amigo. Un placer, Diego, poder estar aquí compartiendo contigo y muy emocionado con lo que esta serie nos puede traer de este conocimiento, porque es un tema central. En singular, creo yo, el estudio de la persona, obra, misterio, muerte y resurrección de Cristo. Así es, gracias. Un saludo a todos en casa y bendiciones. Vayan y hagan.